Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Dice así la palabra de Dios, si encontramos. Vamos a esperar que el pastor Pedro. Amén. ¿Leemos? Amén. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Promesa de Dios. Amén. Que todo nos saldrá bien. Gloria a Dios. Que Dios hará prosperar nuestro camino. Gloria a Dios. Pero hay un requisito: que nos esforcemos y seamos valientes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Dios necesita que nos esforcemos. Amén. Requiere de que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, siempre mirándolo a Jesucristo, caminando por su camino. Amén. Gloria a Dios. Y hay otro requisito más que habla la palabra y que dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es específica y es puntual lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Pero sabemos que hay un enemigo que es el oponente, nuestro adversario, Satanás. Gloria a Dios. Que significa nuestro oponente, nuestro adversario. Amén. Gloria a Dios. Que se levanta contra la obra de Dios. Gloria a Dios. Que quiere frenar la obra de Dios. Que quiere desviar las mentes de la palabra de Dios. Confundir las mentes. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos meditar en su palabra. Buscar en su palabra. Escudriñar su palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice en el libro de la ley de Daniel, en el libro de Daniel dice: el que lee, entienda. Y hay muchas veces que pasan cosas, suceden cosas, digamos, fuertes o tambaleos, que porque se entiende mal la palabra. A veces hay errores de interpretación en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si bien Dios, a veces dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia. Amén. En varias ocasiones Dios tiene misericordia, Dios fortalece, Dios ayuda a las personas que por ignorancia hace algo que no es debido. Amén. Gloria a Dios. Dios lo ayuda igual, Dios lo bendice igual. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros miramos en su palabra y la hacemos, seguimos los pasos que están escritos, tal cual están escritos, dice todo nos saldrá bien. Amén. Gloria a Dios. No dice a veces o algunas cosas. Si vamos moviéndonos conforme a la voluntad de Dios, Amén. conforme a los propósitos de Dios, dice la palabra de Dios que todo nos saldrá bien. Gloria a Dios. Bendito Dios. En Juan capítulo 7, versículo 9, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras
y será hecho. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una promesa de Dios, una promesa más de Dios para nuestra vida. Pero dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Amén. Así lo dice su palabra. Gloria a Dios. Y si nosotros permanecemos en su palabra, gloria a Dios, la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por obra, gloria a Dios. Sabemos que vamos a ser guiados por Dios acerca de todo lo que pedimos. Amén. Gloria a Dios. A veces hay cosas que Dios tarda o cosas que nosotros no entendemos. Amén. Gloria a Dios. Porque pedimos mal. Amén. Y nos desviamos de su palabra. Porque la palabra nos dice, el que pide, pida con fe. Y si no pedimos con fe, ya no estamos cumpliendo algo de su palabra. Amén, gloria a Dios. Ese punto que dice, el que pide, pida con fe. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra de Dios dice, gloria a Dios, en una parte de la Biblia, algunos versículos no los voy a citar porque no me acuerdo dónde están ubicados, amén, pero sí dice que Jesucristo no vino para anular la ley, sino para cumplirla, gloria a Dios. Entonces nosotros podemos dar ordenanzas, amén, diciendo, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, gloria a Dios. Porque Jesús no vino para anular la ley, sino para cumplirla. Pero muchas veces el error está en la interpretación. ¿Cómo la interpretamos nosotros? ¿Es eso lo que nosotros interpretamos es realmente lo que dice Dios? ¿Es lo que Dios nos quiso decir en su palabra? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros la interpretamos mal, estamos fallando en algo. Porque nos desviamos de la verdad de Dios. Nos desviamos del camino, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Y como yo digo siempre, yo no soy evangélico, sino que soy, aleluya, seguidor, creyente en Jesucristo. Creyente en Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Pero predico el Evangelio. Amén. Y el Evangelio significa buena noticia de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Como dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo aquel que cree en Jesucristo. Gloria a Dios. Somos creyentes en Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo no es religión. Amén. Él es el camino. Amén. Y el Gloria a camino Dios. es esta palabra. Amén. Amén. Esta palabra que Gloria está a Dios. escrita aquí es el camino, Jesucristo. Dice en Juan capítulo 1, podemos meditar todo el versículo, todo el capítulo si queremos, amén. Dice que en el principio era el verbo que es la palabra, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Gloria a Dios. Pero el verbo, que era la palabra, se hizo carne, o sea Jesús, y vino a este mundo, para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y nos adoptó a nosotros como hijos, que en otro Gloria a tiempo Dios. no éramos hijos, pero que ahora somos hijos de Dios. Amén. Jesús era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ese era desde el principio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que los israelitas no podían cumplir la ley porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo se reveló a nosotros para que podamos, a través de su fuerza sobrenatural, podamos cumplir lo que Dios nos mandó, las ordenanzas de Dios. Porque Él va transformando nuestro interior, va transformando nuestro corazón.
Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. El Señor nos enseña su palabra. Meditar día y noche en su palabra. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Qué Jesucristo nos quiere decir en su palabra? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. Cuando hablamos de diezmo, ¿qué es lo que Jesús nos dice en su palabra? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir en su palabra? ¿Cuál es la interpretación espiritual para este tiempo? Cuando hablamos de ofrendas, ¿qué Jesús nos habla en su palabra? Gloria a Dios. Y luego la palabra de Dios dice, mejor es dar que recibir. El corazón generoso, y nos habla y nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Cuando habla de Pascua, ¿qué es la Pascua? La verdadera interpretación de la Pascua. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y hay muchas cosas que a veces erramos, amén. Le damos una interpretación como a nosotros nos parece. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos pensar, sino obedecer. Amén. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Y nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Amén. Vamos a leer esa palabra que está en Isaías 55.